estudiando el libro de Josué. Ya hemos cubierto hasta el capítulo 5, vamos a ver el capítulo 6 ahora, un poco sobre esta historia tan importante, tan esencial en nuestra vida, porque hay lecciones precisas que podemos aprender a través de la vida de Josué. Y bueno, Josué aprendió de Moisés. Moisés recibió del Señor directamente, de Dios, toda la enseñanza, y Moisés cumplió todo lo que el Señor le mandó. Por su parte, Josué también se distinguió por ser un hombre obediente, temeroso de Dios. Desde cuando era muy joven, estando frente a Moisés, él miraba a Moisés y obedeció. Dice la palabra del Señor que nunca se apartaba de estar al lado del tabernáculo de reunión. Y eso es distintivo, eso es importante, eso es necesario. Lo fue para este gran hombre de Josué. Bien, vamos a entrar a lo que es el capítulo 6, en el versículo 1. La ciudad de Jericó era una ciudad completamente cerrada, amurallada. Sus muros eran muy altos, sus puertas eran muy seguras. Alrededor de aquella ciudad estaba ese muro, así que estaban completamente seguros, tanto el rey como el pueblo de Jericó. Dice el versículo 1: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Miren qué importante. Una ciudad fortificada como esta, hemos dicho en otro momento de esta ciudad, como las demás ciudades que conquistó Josué, eran ciudades-estados. Ciudades que cada una tenía su gobierno propio, particular. Tenía su rey y su ejército y el pueblo que apoyaba a su rey. Y Jericó está en la entrada de Canaán, por así decir, luego de haber pasado el río Jordán. Se encuentra la primera ciudad en el Cisjordania, que ahora lo conocemos así, la ciudad de Jericó. El tema es Jericó, la ciudad cerrada, bien cerrada. Los habitantes de Jericó, su rey, su ejército, estaban preparados, por así decir, para repeler el ataque que esperaban del pueblo de Israel. Ellos sabían que Israel estaba en el entorno de la ciudad. Sin embargo, aunque no creían que tan pronto llegara Israel a ellos, pero ellos estaban preparados y las puertas estaban totalmente cerradas con cerrojos muy seguros, para que no entrara nadie y que tampoco saliera alguien. Sin embargo, esta seguridad de esta ciudad solamente sirvió para encerrarse en su propio juicio, porque el juicio de Dios vendría contra aquella ciudad a través de Josué, a través del ejército, si le podemos llamar ejército, mejor dicho, el pueblo de Israel, que estaba siguiendo la orientación que Josué iba a dar, lo que el Señor le había dicho para que instruyera a aquel pueblo. La ciudad de Jericó era una ciudad que estaba muy por debajo del nivel del mar. Dice que alrededor de unos 250 metros bajo el nivel del mar estaba esta ciudad. Y haciendo honor a ese nivel, bajo el nivel del mar, esta ciudad se había distinguido también en su baja moral. No querían saber nada de Dios. Era una ciudad pagana, idólatra. Espiritualmente su moral estaba completamente muy bajo. Eran enemigos de Dios. Por lo que era una ciudad que estaba condenada, por así decirlo, por el Señor.
No importó su muralla, no importaron sus cerrojos de aquellas puertas enormes que guardaban la ciudad. Esto no importó. El pueblo de Israel en su momento penetró, así lo dice la palabra del Señor, penetró de una forma maravillosa porque el Señor se manifestó grandemente. Dice el versículo 2: Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey con sus varones de guerra. El Señor había prometido estar siempre cerca de Josué, así como había prometido estar cerca de Moisés. La presencia del Señor ahora está frente a Josué y está en una comunicación permanente, diríamos. En los últimos versículos del capítulo 5 vimos aquel personaje que se le presenta a Josué y Josué no sabía qué hacer y se encamina hacia él y dice: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Pero era la presencia misma del Señor. Su ángel está allí para decirles: no, no soy de ustedes, tampoco soy enemigo, estoy al lado de ustedes, eso sí. Y esa es la promesa que el Señor estaba cumpliendo a Josué en todo esta incursión a la cual el Señor les estaba encaminando. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey con sus varones de guerra. Aquella gente, el rey de Jericó, su pueblo, su ejército, había resistido probablemente batallas de enemigos, por cuya razón estaban ahora fortificados. Pero esta fortaleza, esta capacidad, no valió para la estrategia, no de Josué, sino la estrategia de Dios para entrar en aquella ciudad y tomarla. Dicen los versículos 3 al 5: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Esta era la instrucción que el Señor había dado a Josué. Actualmente muchas personas viven atrás de muros enormes, seguros, muy seguros, quizás más seguros que lo que Jericó representaba en una seguridad hechiza por el hombre. Personas que son de una voluntad inquebrantable, hombres y mujeres con propósitos egoístas, creyendo que cerradas sus enormes puertas serán impenetrables. Esto es lo que muchas personas están viviendo. El mundo actual en que nos desenvolvemos, esto es lo que está practicando, esto es lo que está haciendo. Lamentablemente, muchas veces creyentes también estamos en esta situación. Nuestras puertas están cerradas, impenetrables, porque creemos que en esa condición estamos seguros. No nos damos cuenta de que muchas veces estamos viviendo vidas equivocadas completamente. En vez de abrirnos al Señor, en vez de seguir al Señor, en vez de obedecer al Señor, estamos haciendo muchas veces lo que nosotros queremos, yendo donde queremos, haciendo lo que queremos.
viendo lo que no debemos ver, tocando lo que no tenemos de tocar, y así por el estilo. Muchas veces la familia cristiana está envuelta en esta situación. No se trata de jóvenes solamente, sino se trata del pueblo de Dios. Lamentablemente, pareciera ser que estamos con los ojos vendados. Jehová había dicho a Josué: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. 6 días de trabajo, si se puede decir trabajo, rodear la ciudad, cada mañana levantarse muy temprano e ir rutinariamente cada día rodeando la ciudad. Esto puede ser tedioso. En nuestra iglesia nos congregamos el domingo por la mañana. Ahora tenemos reuniones virtuales los domingos por la noche. Reunión de prédica del Evangelio y enseñanza bíblica el lunes. Y desde hoy, pues nos volvemos a ver hasta el viernes, el sábado, nuevamente el domingo. Durante la semana, de martes a jueves, hay algunas actividades propias de hermanos que nos visitamos o alguna actividad propia de la iglesia. Rutinario parece esto, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo era un niño y vine a esta iglesia, no se ha dejado de hacer lo que se hacía desde aquella época. Yo era un niño y se sigue haciendo lo mismo. Cantamos los mismos himnos y los mismos hermanos estamos. Cuando yo vine a esta iglesia todavía hay unos 2 o 3 hermanos de aquella época. Y nuestros jóvenes están creciendo y los están viendo. Es lo mismo, todo. ¿Es monotonía esto? No, hermano. Los mismos himnos estamos cantando. Sí, yo recuerdo los mismos himnos del Evangelio. Recuerdo a Jacobo Suárez, el cantor por excelencia de aquel momento. Ese hombre el que cantaba y dirigía la iglesia, una voz que sobrepasaba a toda la iglesia. Los mismos himnos que cantaban en aquel tiempo, hace más de 50 años, y si podemos hablar muchos años más atrás, los mismos himnos, las mismas oraciones. El pueblo de Israel iba a rodear la ciudad una vuelta cada día. Esto demandaría paciencia para ellos. Esto demandaría fe para ellos. Creer que lo que Josué había dicho era la palabra solemne de Dios, la instrucción que Dios le había dado a Josué para llevar a cabo aquella entrada triunfal al final de la carrera. Daréis una vuelta cada día, no más, una vuelta. Pero el 7º día sí daréis 6 vueltas. Durante 6 días, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero. Los hombres armados irán delante del arca de Jehová. Al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Josué debía de creer la palabra de Dios. El pueblo debía de creer lo que Josué estaba diciendo. Josué debía de obedecer la palabra de Dios. El pueblo también debía de obedecer la palabra y la instrucción de Josué. Josué debía de confiar en la estrategia de Dios. El pueblo de Israel debía de confiar en la palabra de Josué porque era proveniente de Dios. Una semana entera de dar vueltas. Podía cansarse el pueblo. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? ¿Quién te dijo esto, Josué? Sabían que el Señor había dado instrucciones. Josué está siendo un portavoz
un hombre obediente transmitiendo la instrucción que Dios le ha dado. Una vuelta cada día y volver al campamento. El primer día. El siguiente día otra vuelta y volver al campamento. Y así podríamos decir de lunes a viernes. De lunes a viernes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Más bien dicho, del domingo. O lunes a sábado, ¿verdad? Lunes a sábado. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. 6 días. El día séptimo, que era el domingo, diríamos, 7 vueltas. Nuestra iglesia se congrega los domingos por la mañana y muchas veces el domingo viene a ser un poco más cargado. ¿Han sentido eso? ¿Han notado eso? Más cargado que los días anteriores. Todos los días estamos trabajando en las diferentes actividades de cada día. El día de reunión venimos a la iglesia y cada día de reunión lo estamos haciendo. No todos los días, ya dije los días de reunión. El pueblo de Israel debía dar vuelta cada día, desde el lunes hasta el sábado. Y el domingo, por así decirlo, 7 vueltas. El domingo de nuestra iglesia está más cargado de trabajo, más actividad. El cuerpo de ancianos se reúne el mayor tiempo posible. ¿Sabían, hermano? Los ancianos están reunidos el mayor tiempo posible el domingo después de la reunión de la Cena del Señor. La mayoría de la iglesia se va para sus lugares, para sus casas. Algunos pues van a descansar, otros van a otras actividades, pero los ancianos están en esa oficina, muchas veces les llega a las 4, 5 de la tarde. No tienen necesidad de saber esto, pero es la realidad, es la práctica del cuerpo de ancianos. El coro hace su ensayo. El coro se reúne después para hacer el ensayo. Y esto es rutinario. Yo recuerdo cuando yo era un joven y formaba parte del coro, lo hacíamos igual. Lo hacíamos. Ahí está Ismael, que no me deja mentir, y no sé quién más puede estar acá, que si tuviera Rafa, pues también lo hacíamos. 40 años hacia atrás. ¿Te acuerdas, Ismael? Los domingos por la tarde. De pronto se hace necesario hacer una visita. Hay enfermos o alguna otra necesidad de apoyo, de solidaridad, de integración con la iglesia, el domingo se vuelve más cansado. Pues el domingo para el pueblo de Israel en aquel momento, por así decirlo, iba a ser más cargado de trabajo. En vez de dar una vuelta, iban a dar 7 vueltas alrededor de la ciudad. Los sacerdotes tocarán los cuernos o trompetas. El pueblo gritará y el muro caerá. Esto era lo que se esperaba. Esto es lo que el pueblo anhelaba. Por eso estaban haciendo aquello. Los versículos 6 al 16 es un acto de obediencia en donde el pueblo recibe todas las instrucciones y los vemos transitando alrededor de aquella ciudad, de acuerdo a las instrucciones que el Señor había dado a través de Josué. Entre otras instrucciones, el versículo 10 nos dice: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga gritad, entonces gritaréis. Era la instrucción de Josué. ¿Cómo vemos eso nosotros? Vosotros estaréis en silencio. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros, estar en silencio.
nos cuesta callar. Hablamos más de la cuenta. Y cuando hablamos más de la cuenta, cometemos pecado. ¿Sabían eso? Cuando hablamos más de la cuenta, nos sobrepasamos muchas veces. Porque ya es fuera de la cuenta, fuera de lo normal. Tenemos que aprender a callar, hablar cuando hay que hablar y callar cuando hay que callar. Alguien dijo que nadie tiene menos razón más que el que grita. Pero muchas veces nosotros gritamos. Ahí se terminó nuestra razón. Porque gritamos. Le gritamos al hermano, pero también le gritamos en la casa a la esposa, a los hijos. ¿Les pasó alguna vez? Sí, lamentablemente nos pasa a todos. Tenemos que aprender a callar, tenemos que aprender a ser empáticos con los demás, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestra familia. Y en ese orden de cosas vamos a ser también empáticos con nuestros hermanos en la iglesia. A veces nuestra lengua nos sirve nada más para ofender al hermano o al hermano, en vez de ser edificantes. El pueblo debía de callar, no hablará nadie, dice, vosotros no gritaréis. Era un pueblo que estaba rodeando aquella ciudad. Por lo menos 600,000 personas estaban alrededor de aquella ciudad. ¿Y cómo era posible que no se iba a escuchar la voz de esas personas? Pero la instrucción era, no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día en que yo les diga, gritad. Entonces, así hay que aprovechar con toda la garganta, gritar. Entonces gritaréis. Silencio. A veces nos cuesta hacer silencio. Los versículos 17 y 19, mira lo que nos dice. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. El verso 18 dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro del Señor, de Jehová. Aquí encontramos algo que está prohibido. Tenemos prohibiciones también en nuestra vida. Y hay cosas que nos hacen un límite en nuestra vida. No ir allí, no hacer lo otro, no ver allá, no tocar, no oír. Qué difícil es no oír, ¿verdad? Así como hablar, muy parecido. El Señor había dicho, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. La ciudad de Jericó, hermanos, todo lo que había dentro de ella sería anatema a Jehová. Esto quiere decir, maldita aquella ciudad. Sus hombres, sus mujeres, el rey mismo, los niños, los animales, los asnos, todo sería anatema a Jehová. Todo debía de estar, de exterminarlo completamente. Excepto, dice, la plata, el oro, el bronce, los utensilios de bronce y de hierro. Esto sería consagrado a Jehová y formaría parte del tesoro de Jehová. El pueblo de Israel, Josué y el pueblo deben tener sumo cuidado en esto, en este principio. Pero como Josué es obediente, seguro que va a salir bien. Seguro que va a salir airoso Josué, porque no se iba a tocar nada absolutamente del anatema de lo que era aquella ciudad.
El anatema está bajo maldición, bajo condena o separación solemne, en este caso de parte de Dios, dedicado o apartado para ser destruido como juicio divino. Esto es lo que Dios había dicho. Alguien ha dicho que la avaricia y la codicia son hermanas y juntas destruyen. El Señor en su momento, hablando a sus discípulos, instruye y dice en el capítulo 12, verso 15 del Evangelio de Lucas, dice: mirad, guardaos de toda avaricia. El Señor hablando a los discípulos. El apóstol Pablo más adelante escribe a Timoteo diciéndole en la primera carta, el capítulo 6, verso 10: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí está: la avaricia, la codicia. Son dos hermanas que juntas destruyen. Existe una marcada diferencia entre la codicia y la avaricia. Mire, la codicia es el deseo desmedido de adquirir más riqueza o poder. Por su parte, la avaricia es el deseo de atesorar esas posesiones para uno mismo y no compartirlas con nadie, porque soy avaro y lo quiero todo para mí, nada para los demás. Gracias al Señor que aquí no tenemos a nadie que sea codicioso ni que sea avaro. Gracias al Señor. Sí, hay hermanos que disponen de sus bienes, hermanos que disponen de sus recursos para ayudar. Y nuestra iglesia generalmente está descubriendo necesidades, oportunidades de servir a los hermanos. Hermanos, ustedes son testigos de esto. Nuestra iglesia se distingue por eso. El día ofrenda a los obreros. Si hay alguna iglesia de necesidad y nos enteramos, hay alguna ayuda para los hermanos allá. Los hermanos que tienen necesidad de nuestra iglesia, de alguna manera, no se les solucionan los problemas porque es muy difícil, pero algo, una identificación está ahí de parte de Él. Y esto es loable. El Señor se complace cuando el pueblo de Dios practica ese ministerio. En resumen, la codicia se enfoca en la acumulación desmedida y la avaricia en retener y no ser desprendido de las cosas que se quieren. Amados hermanos, la ciudad de Jericó todas serían anatema, menos la plata, el oro y el bronce. La plata, el oro y el bronce serían consagrados para Jehová, puestos aparte para el beneficio del Señor en su obra. Al oír el pueblo el sonido de la trompeta, gritó y el muro cayó. Mis hermanos, el milagro se dio, el milagro vino, el milagro se produjo, la verdad de Dios se hizo presente, la obediencia de Josué estuvo ahí hasta el final, hasta que el milagro se dio. En verso 20 leemos: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Gloria al Señor. El milagro ahí estuvo. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Nuestro Dios es un Dios cumplidor. Nuestro Dios es un Dios fiel, y su palabra Él la cumple. La ciudad de Jericó, todo lo que tenía fue destruido. Todo, absolutamente. El verso 21 leemos: y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había: hombres, mujeres,
jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y todos los años. No quedó nada, quedó destruida. Aquella ciudad quedó en ruina completa. Solo una familia. Solo una familia. Dice el verso 22 y 23. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad a la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. El 23 dice: y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Gloria al Señor otra vez, porque el Señor hizo cumplir a través de Josué el juramento que aquellos espías habían hecho a la mujer. Y Rahab, la ramera, se le cumplió todo lo prometido. El verso 24 dice: y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce. Y a Rahab la ramera Josué le cumplió su palabra. El verso 25 nos dice: mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto respondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. Esta mujer vino a ser una heroína en Israel. Esta mujer se distinguió y fue distinguida, porque hasta hoy, dice la palabra del Señor, ella forma parte del pueblo de Israel, siendo una mujer pagana, siendo una mujer idólatra, siendo una mujer que no merecía, de otra raza, cuya práctica le separaba de la voluntad del Señor, pero el Señor la trajo para sí, porque ella depositó su fe. El verso 26 nos dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Una maldición solemne de parte del Señor a través de Josué para aquella ciudad. Al estar la presencia de Dios con Josué, Josué se dio a conocer entre los pueblos de alrededor. En el verso 27, estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Gloria al Señor. Tengo acá, hermanos, la genealogía de esta mujer de Rahab. Dice Mateo 1, 5 y 6. El evangelista Mateo, al escribir el evangelio que lleva su nombre, dice el verso 5 y 6: Salmón, un personaje de los hebreos, Salmón y Rahab se casaron y tuvieron a Booz. Miren cómo va la historia. Salmón y Rahab se casaron y tuvieron a Booz. Booz y Ruth se casaron y tuvieron a Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. David engendró a Salomón de la esposa de Urías. Y bueno, y Salomón pues era el hijo de David, el segundo rey de David. Qué grandiosa historia. Así es como Rahab viene a formar parte de la genealogía del Señor Jesucristo por aquella obra de fe que hizo. Porque no se unió al rey de Jericó, porque no se complació con el pueblo de su pueblo mismo, sino que se identificó a través de la fe por lo que ella sabía de este pueblo y de lo que Jehová había hecho, grandes proezas hasta ese momento. Esta mujer ahora forma parte de la galería de los héroes de la fe. Rahab, la ramera. Hermanos, aquí podemos aprender nosotros por la obediencia de este pueblo, de Josué y el pueblo, por la fe de Rahab, mire todo lo que sucedió. Este
llegamos al final del capítulo 6, vamos a continuar después sobre el capítulo 7 en adelante. Que el Señor nos bendiga, hermanos.